Hola, ¿cómo están? Yo con atrofia cerebral, pero eso no importa porque hoy les traigo el capítulo 3, creo que me gusta. Les recuerdo que el fanfic no es mío, les dejaré el Wattpad de la creadora en el comentario fijado y sin más preámbulo que comience. Pistada, N. El chico se despertó de golpe, con su pantalla mostrando sudor, y con su núcleo latiendo rápidamente. Mientras trataba de calmarse, miró a su entorno, estaba aún en la cabina del módulo, colgado como un murciélago. Dio un ligero suspiro, y trató de despertar completamente. Había tenido ese sueño de nuevo, mientras iba recuperando la conciencia, los detalles del mismo se esfumaban de su mente. Se esforzó por recordar, y un poco de información llegó a él. Estaba de nuevo en esa mansión, sosteniendo una bandeja con copas de vidrio. Mientras caminaba, el chico admiraba el paisaje nocturno que había fuera del lugar. Eso fue lo que lo hizo distraerse, y chocar con otra worker. Mientras ambos recogían lo que se les había caído, sus manos se tocaron, y eso era todo. N no consiguió recordar más. Aunque fue más de lo que recordó la primera vez. Extrañamente, ese sueño trajo a N una sensación de nostalgia. Aunque el chico no comprendía por qué, sentía como si en lugar de sueños, fueran recuerdos. Con un suspiro, se desenganchó del techo, y bajó de forma relativamente silenciosa. Dio un vistazo rápido a la oscura cabina, literalmente si no fueras un dron no podrías distinguir nada ahí. V estaba dormida sobre el asiento del piloto, conservaba aún un poco de enojo en su rostro, pero más que nada se veía triste. El chico se sintió mal por verla así, se veía tan sola, pero él sabía que ella no estaba precisamente feliz con él en ese momento. Revisando su reloj interno, se dio cuenta que aún faltaban unas cuantas horas para el anochecer. No tenía nada que hacer, y no podía salir sin morir por el sol. Se llevó las manos a la cabeza, para notar cómo su gorra no estaba ahí. La buscó rápidamente con la mirada, solo para verla siendo sujetada por V, quien parecía estarla abrazando. N le dedicó una mirada de tristeza, y tomó unas hojas y materiales, pues decidió ocupar su tiempo en dibujar un poco. Toll. Las tenues luces en el techo del búnker parpadeaban una tras otra. El lugar estaba en silencio, y gracias al nulo ruido de fondo, se podían escuchar cada uno de los movimientos que hacía Doyle con sus manos. El búnker estaba abandonado cuando Doyle llegó a él. Al principio, pensó en usarlo solo como un refugio temporal mientras pasaba la tormenta, pero tras explorarlo completamente, lo encontró bastante acogedor, y mucho más limpio que su casa en la colonia. Lo único que se podría considerar como suciedad serían algunas extremidades de workers, secas, sin aceite, lo que probablemente indicaba que este fue habitado por drones de desmontaje. La chica estaba sentada sobre un pequeño banco, mientras sostenía una especie de parche con forma de botón. Recién lo había fabricado con lo que pudo encontrar en el lugar, y tenía dos razones para usarlo. La primera, para evitar romper los espejos por el símbolo del solver. Y la segunda, aunque ella no estuviera dispuesta a admitirlo, porque le gustó cómo quedó. Tras mirarlo por unos momentos, la chica se lo colocó en el ojo derecho, cubriendo la parte donde se manifestaba el símbolo. Aunque perdía parte de su visión, se sentía más cómoda así. Rápidamente, se levantó, y se acercó a una esquina donde reposaba su mochila, tomó un pequeño espejo con sus manos pero evitando mirarlo directamente, y lo puso frente a ella. La chica cautelosamente dirigió su mirada hacia él. Esperaba que en cualquier momento el espejo se quebrara, pero, no pasó nada. La chica no pudo evitar que se formara una pequeña sonrisa de satisfacción sobre su rostro. Finalmente podía mirar su reflejo. Se dio un pequeño vistazo, observando la figura que le devolvía el reflejo. Su ojo color naranja, su cabello azul oscuro, hacía mucho que no se podía mirar bien al espejo. Estuvo ahí por un rato, hasta que algo más se le cruzó por la mente. El aceite. El lugar estaba a una gran distancia de la colonia, por lo que no había drones vivos cerca, y por lo tanto ahí no tendría fuente de alimento. Ir a cazar a la colonia no era una opción, aunque, quizás los workers no se habían llevado sus reservas de aceite de su hogar en la colonia. Sería más conveniente. Pensó Doyle, tomando la decisión de ir a la colonia. Con la teletransportación que el solver le otorgaba, sería fácil entrar y salir, pero, ¿cómo podría llevarse todo el aceite? Bueno, supongo que ya es hora de que ese dron de desmontaje cumpla con lo que me prometió. Doyle sacó de su mochila una botella con algo de aceite que se había llevado, y en cuanto la sostuvo con sus manos, desapareció del búnker. Aunque no había mucha diferencia entre el día y la noche, se podía distinguir cuando anochecía gracias al cambio de iluminación, todo por la noche se veía más frío. Justo estaba anocheciendo, y el peliblanco seguía dibujando con sus crayones.
Quizás su arte no era la mejor, ni siquiera buena, pero era su pasatiempo, y vaya que lo disfrutaba. Como no podía ser de otra manera, el dibujo que hacía era sobre un perro. N recordaba haber leído sobre ellos en un libro, y de inmediato se enamoró de los mismos, aunque cuando trataba de forzarse a recordar cuándo fue que los conoció, no podía recordar. Con un suspiro, se levantó y colgó el dibujo en la pared. La palabra perro estaba escrita al lado del dibujo, y N dejó salir una sonrisa inocente al dejarlo. Ahora que iba a anochecer, podía salir libremente hacia la colonia, ya tenía la dirección de Litchi, por lo que podía responder algunas de las interrogantes que tenía sobre Doyle. Luego quizás podría hablar con Uzi un rato. De repente, una ventana color rojo se abrió en su pantalla, sorprendiéndolo un poco. Era un mensaje, en ruso. N se apresuró a traducirlo. Ven a la colonia. Decía, N casi al instante notó que el mensaje venía de Doyle. N supuso que la chica necesitaba ayuda, aunque le extrañó que Doyle le pidiera que fuera justo al lugar donde ella misma era temida, además de que ya tenía otros planes, pero al fin y al cabo se lo prometió. El chico guardó sus crayones y las hojas que no usó, y se acercó a V para tomar su gorra. N no pudo evitar pensar que lucía un poco tierna cuando dormía. Acercó sus manos con delicadeza, y tomó la gorra. Justo cuando comenzó a jalarla, una alerta saltó en la pantalla de V. Estaba despertando. N se apartó rápidamente, sin poder tomar su gorra. Si iba a salir, tenía que hacerlo en ese momento, pues lo más probable era que V o le exigiera razones para salir, o que quisiera ir con él, y ninguna de las dos era viable. Rápidamente se apresuró a la salida, y tras dedicarle una última mirada a V, alzó el vuelo, antes de que ella lo viera, ¿verdad? El resto de workers se apartaban con un poco de incomodidad cuando veían al dron de desmontaje cruzar los pasillos del búnker. Vaya que habían perdido a varios seres queridos por causa de estos, y aunque toleraban su presencia en la colonia, no tenían por qué aceptarlo. N se sentía incómodo entre tantas miradas llenas de aversión, por lo que decidió apresurar el paso. El chico no solía entrar a la colonia por razones evidentes, y las pocas veces que lo había hecho no se había cruzado con los workers adultos, tan solo con Khan, aunque ni siquiera habían llegado a intercambiar palabras. Pese a que Doyle no le había indicado nada acerca de a qué parte de la colonia ir, o siquiera qué hacer, N tenía la corazonada de que la encontraría en su vivienda, aunque se preguntaba, ¿para qué lo necesitaba ahí? Mientras iba recorriendo los pasillos en dirección a la casa, notó como cada vez habían menos workers, quizás era el miedo, o asco, pero en fin, a N le iba mejor así. Al estar frente al hogar, no había ni rastro de otros workers. Varias tiras de cinta policial que cubrían el paso, el chico las evitó, tratando en todo momento de no dañarlas, y quedó justo frente a la puerta. N no sabía si entrar directamente, o tocar, o qué más hacer. Decidió llamar a la puerta, golpeando con sus nudillos suavemente. Pasaron unos momentos de silencio antes de que, con un chirrido, la puerta se abriera lentamente. «Te tardaste», dijo seriamente la chica. N la miró un poco incómodo. N la examinó de pies a cabeza con la mirada, notando el parche que cubría el ojo de la chica. Eso le pareció extraño, aunque no quiso preguntar. «Lo siento, es que no suelo venir mucho a la colonia», dijo él. Se miraron a los ojos por unos momentos, sin ningún intento de seguir hablando por ninguno de los dos. Al chico le picaba la curiosidad acerca del parche, pero se resistía a preguntar, porque no quería hacer la situación más incómoda de lo que ya era. No tenían nada de lo que hablar, no se conocían lo suficiente. Supongo que el resto de drones no son tan entusiastas con visitas como tú. La worker se apartó de la puerta, invitándolo a pasar. La vivienda seguía igual a cuando N y sus compañeras la visitaron, al menos hasta lo que N pudo notar. Quizás la única diferencia era la cinta policial que cubría cada uno de los cadáveres que no habían sido movidos para nada. Al parecer a los workers no les agradaba la idea de tocar cuerpos. «¿Y, por qué estás aquí de nuevo? ¿Qué necesitas?», dijo N al entrar, con un tono de duda en su voz. Doyle no dijo nada por unos momentos, lucía como si estuviera ordenando en su cabeza las palabras que iba a decir. Finalmente rompió el silencio, señalando a los restos de workers. «Aceite», la chica lo miró con seriedad. «Como sabes, no hay muchos lugares donde pueda conseguir aceite. Así que si quiero seguir investigando, necesito tener la mayor cantidad que pueda a mi disposición. Entonces, ¿quieres llevarte el aceite que tienes aquí?», preguntó N. Estaba comprendiendo la situación. Doyle asintió. Sería un desperdicio no hacerlo. La mirada penetrante de Doyle ponía un poco nervioso al peliblanco. «No quiero tardar mucho, ni cansarme por los viajes. ¿Quieres ser útil? Ayúdame a llevármelo».
Ok, Doy caminó hacia la cocina y se acercó a la alacena. N la miraba, y rápidamente se acercó a ella cuando comenzó a sacar botellas vacías de su interior y colocarlas sobre el suelo. Una vez sacó todas, abrió otro de los cajones y tomó 2 sacos, dándole uno al chico. Así será mucho más fácil, dijo, mientras extendía su mano con el saco hacia N. Claro, N sonrió incómodamente. Ambos tomaron algunas botellas, y se acercaron a los workers destruidos. Entre los dos, comenzaron a vaciar el aceite que quedaba en los cadáveres, y a llenar las botellas con el máximo aceite que pudiera caber. N sabía cómo hacerlo, pues no era su primera vez sacando aceite de los cadáveres. Cuando él, J y Upe salían de cacería, esa era la manera en la que se llevaban el sobrante. Aún así, N no podía evitar sentirse algo inquieto, pues hacer eso le daba un poco de asco. Además, aún se sentía algo decaído por pensar que V estaba enojada con él, y, aunque no sabía por qué, la presencia de Doyle lo ponía nervioso. Estuvieron un rato bajo ese silencio incómodo, el único ruido que había en el ambiente era el del aceite al fluir mientras ellos lo recogían. Los restos que quedaban vacíos los iban dejando en la esquina contraria a la puerta, vaya que eran varios. En un momento, sus miradas volvieron a cruzarse, y la curiosidad de N por saber el propósito del parche volvió. Casi sin pensar, hizo la pregunta. ¿Por qué tienes ese parche? Preguntó, aunque en su mente se arrepintió instantáneamente. ¿Lo notaste? La chica apartó la mirada hacia abajo. Es para evitarme complicaciones con el solver. En ese momento, N recordó a Uzi, rompiendo el espejo del módulo con la mirada. Entiendo, dijo, y decidió no ahondar más en el tema. Esperaba una respuesta un poco más fría, así que oír esas palabras le provocaron, extrañamente, una pequeña sonrisa. Ambos siguieron con lo que hacían, y cuando todos los envases estaban llenos, los metieron a los sacos. Bueno. Ya está, dijo N amablemente. Ahora solo queda llevárnoslo. ¿Cómo lo haremos? Preguntó el chico, solo recibiendo como respuesta a Doyle arqueando la ceja. Oh claro, la teletransportación. N se encogió de hombros con vergüenza. En fin, ayúdame a cargarlos. El chico levantó el saco, con cuidado de no romper ninguna de las botellas que contenía, y se lo colgó sobre la espalda, algo así como Santa Claus. Doyle hizo lo mismo con el otro. Pero, ¿cómo me llevarás contigo? Preguntó N, y vaya qué pregunta. Doyle no lo había pensado. Ambos se quedaron en silencio, de nuevo. N seguía sintiéndose incómodo, mientras miraba a Doyle a su lado. La primera vez se teletransportó con ella fue porque estaba sujetándola cuando usó el solver, entonces tendrían que tocarse de alguna manera para que funcione. Tal vez podríamos sujetarnos de las manos, sugirió N, y no recibió respuesta por unos segundos. El silencio hizo que el chico sintiera que de algún modo hizo enojar a Doyle, por eso mismo le sorprendió ver a la chica acercar su mano hacia él mientras volteaba hacia otro lado, eso sí, con vergüenza. N extendió su mano, y la acercó cuidadosamente. La mano del chico se encontró con la de Doyle, y justo cuando se tocaron, ambos sintieron una chispa recorrer su mano, y su núcleo comenzó a latir más rápidamente. N simplemente lo atribuyó a su nerviosismo e intentó ignorarlo, pero había algo en esa sensación que le resultaba familiar. Destellos rojos comenzaron a aparecer alrededor de los dos, y, rápidamente, desaparecieron del lugar. Bueno, aquí es, hogar dulce hogar. Las luces se encendieron en cuanto detectaron el movimiento de los drones. N estaba algo sorprendido, había sido como un parpadeo, estaban en la colonia, y de repente habían llegado ahí. En cuanto llegaron, la chica soltó la mano del peliblanco, soltando un suspiro de alivio que el chico no percibió, estaba demasiado concentrado mirando el lugar. ¿Entonces aquí es donde te estás refugiando? Dijo el chico, mientras bajaba el saco al suelo. Sí, realmente iba a ser solo temporal, pero es bastante acogedor, si tú lo dices, pensó N, antes de que su atención se desviara a la mesa que tenía frente a él. Ahí descansaba su cola, aún con todos los nanobots. Por cierto, si me permites preguntar, en cuanto escuchó a N, Doyle se giró a mirarlo. ¿Por qué no te llevaste mi cola? Simplemente había formas más fáciles de matarte si intentabas algo raro, respondió, mientras se agachaba para sacar las botellas de su saco. Aunque nunca está de más tenerla como garantía, incómodo. Sí, claro, dijo N, sonriendo nerviosamente. Descuida, por ahora me sirves así vivo. En cuanto ambos sacaron todos los envases, Doyle acercó una caja metálica, y le indicó a N que las colocara dentro.
A N le parecía más práctico haber traído la caja desde un principio y meterlas conforme iban sacándolas del saco, pero, más que nada por la incomodidad, ya no tenía ganas de seguir hablando. ¿Sabes? Realmente fuiste útil, dijo Doyle así de repente. Al parecer se había dado cuenta de cómo se sentía N. Esas palabras tomaron a N con la guardia baja. Para él, Doyle no era el tipo de personas que daban cumplidos, pero sí que lo hizo sentir un poco mejor. Gracias, N no tenía idea de qué más decir. No lo tomes como un cumplido, es la verdad, ok, ahora sí que sonaba más como Doyle. Claro, Doyle continuó colocando las botellas en la caja con eficiencia mientras N observaba en silencio. La atmósfera seguía siendo tensa, pero al menos ahora N estaba menos incómodo. Terminaron de organizar el aceite en la caja, y Doyle cerró la tapa con un clic. Miró a N de manera directa, como si estuviera pensando en algo. ¿Te llevo de vuelta a la colonia?, preguntó, de manera seria. N lo pensó, pero casi de inmediato negó con la cabeza. Uffy estaba castigada, y V estaba molesta con él. No tenía nada que hacer, y los demás workers le tenían miedo. Si no te molesta, ¿podría quedarme aquí por hoy?, preguntó, pensando que quizás podría seguir ayudando. Doyle se quedó en silencio, otra vez, y se acercó un poco más a N. Bueno, supongo que mientras no me estorbes, dijo, provocando una pequeña sonrisa en la cara del dron.